Geekers, imagínense que la operación militar más grande jamás planeada en la historia de la humanidad, la que va a decidir literalmente el destino de la Segunda Guerra Mundial, depende de una sola pregunta. Esa pregunta a la cual nadie quiere escuchar una respuesta equivocada. La pregunta es, ¿va a llover? Ahora imaginen ser la única persona en esa habitación llena de generales, mandos militares y el propio Eisenhower, sabiendo que tienes que decirles algo que absolutamente nadie quiere oír, con miles de vidas pendiendo de tu palabra y sin poder cambiar los datos para que les caiga mejor la noticia. Eso es exactamente lo que vive el protagonista de esta película. Quédense hasta el final porque les voy a contar por qué esta película convierte a un meteorólogo en el héroe más inesperado y tenso del cine bélico reciente. Chiquitines, bienvenidos a Nada que Ver de Central Geek. Yo soy el Gon y el día de hoy sí nos vamos a poner, mira, trajes de militar, botas de militar, porque hoy vamos a estar hablando del Día D Bajo Presión. Una película que sin duda alguna te va a poner a pensar mucho y a morderte varias uñas porque está bastante buena. Hay mucho drama, hay mucho caos, hay un poco de todo. Aunque ya realmente nosotros sabemos el spoiler, lo que va a pasar, porque lo hemos visto casi toda la vida. Tanto en la escuela como en las películas de la Segunda Guerra Mundial, como bueno, la hemos tenido siempre. El Día D fue uno de los acontecimientos más trágicos que pasó en la Segunda Guerra Mundial. El día en que Estados Unidos conquistó Normandía, todo lo que pasó ahí, la verdad es que fue una desgracia total. Miles de vidas se perdieron, todo por conquistar ese pedazo de tierra para que por ahí también pudieran entrar los americanos para llegar muchísimo más rápido a Alemania. Y obviamente Normandía era un flanco súper fuerte para los del otro bando, porque por ahí recibían armas, municiones, bueno, de todo, y era muchísimo más fácil el movimiento. Pues aquí en el Día de Bajo Presión vamos a conocer que no nada más se necesitaron tácticas militares para conquistar Normandía, sino que también necesitaron del clima para poder llegar ahí. Algo que realmente fue súper importante y que a nadie se nos pasaba por aquí saber. Así que comenzamos con esto que es el Día de Bajo Presión. Yo soy el Gon y tú estás en Nada que Ver de Central Geek. Geekers, empecemos por la premisa, porque suena engañosamente simple, pero esconde una tensión brutal. 72 horas antes del Día D, el general Eisenhower, interpretado por Brendan Fraser, necesita saber solo una cosa: ¿qué tiempo va a hacer? ¿Cómo va a estar el clima? Es una pregunta que probablemente nadie de nosotros se detendría a pensar dos veces, pero de la que depende literalmente el destino de la operación militar más grande jamás planeada en la historia de la humanidad. Y ahí entra Jim Stagg, el mejor meteorólogo del Reino Unido, interpretado por Andrew Scott, quien tiene que darle una respuesta que nadie en la sala quiere escuchar. No se puede hacer el Día D en la fecha planeada, porque se acercan un par de tormentas que podrían arruinarlo todo. Y eso, Geekers, es exactamente el conflicto que sostiene toda esta película. Y es un conflicto que a mí la verdad es que me fascinó profundamente, porque esta película nos recuerda algo que muy pocas películas bélicas se molestaban a mostrar. La guerra no se libra únicamente en las trincheras o en los campos de batalla. También se libra en las salas de la oficina, entre datos contradictorios, entre meteorólogos discutiendo si el patrón climático de años anteriores basta para confiar en todo lo que saldrá bien, o si hay que hacerle caso a lo que dicen los instrumentos en este momento exacto, sin importar cuánto duela esa respuesta. Ahora aquí hay algo interesante que te tengo que mostrar, y es que viendo el tráiler de esta película uno podría pensar perfectamente que Brendan Fraser es el protagonista absoluto, y lo entiendo completamente, porque el resurgimiento de Fraser en el cine es realmente genuino, y además de que es merecido, y todos los celebramos con muchísimas ganas, pero la realidad es que sin lugar a dudas la película es de Andrew Scott. Él es el verdadero protagonista y déjame decirte, es que está espectacular. Dicho eso, hay que reconocer absolutamente a todo el elenco, porque todos hacen un trabajo sólido. Tanto Brendan Fraser, Kerry Condon, Damian Lewis, todos están a la altura, pero Andrew Scott es quien carga esta historia sobre sus hombros.
momentos, y lo hace con una fuerza actoral impresionante. El conflicto central surge cuando otro meteorólogo insiste en que el clima va a estar perfecto, apoyándose en patrones históricos de años anteriores, mientras que el personaje de Scott se aferra a los datos actuales, a lo que realmente están midiendo los instrumentos en tiempo real, sin importar cuánto se aleje eso de lo que todos esperan escuchar. Y aquí está algo que a mí me encantó de la película, y es que Geekers nos presentan un tipo de heroísmo completamente distinto al que estamos acostumbrados del cine bélico. Es ese mismo espíritu que vimos en películas como Hasta el último héroe, donde el héroe no es el soldado que dispara más balas, sino el pacifista, el que se niega a tomar un arma. Aquí el héroe es literalmente el meteorólogo, el que se atreve a decirle a una sala llena de mandos militares algo que absolutamente nadie quería escuchar, que el clima va a estar espantoso y que por más que todos quieran seguir adelante con el plan original, la respuesta correcta sería esperar o perder todo lo que ya se había planeado. Porque no todas las preguntas buscan realmente una respuesta objetiva. Muchas veces la gente pregunta esperando escuchar exactamente lo que quiere creer o lo que quiere escuchar, y no realmente la verdad. Y eso es exactamente lo que enfrenta el protagonista de esta historia: la presión constante de ceder ante lo que todos desean escuchar, en lugar de sostenerse firme en lo que los datos objetivamente indican. Y aunque esto está basado en un personaje real, la película logra construir este arquetipo de una manera que resuena universalmente. El peso de mantener la integridad y de decir la verdad, incluso cuando hay poder y autoridad presionándote para que simplemente valides lo que ellos quieren hacer de todas formas. El peso de la decisión nunca se pierde de vista en ningún momento de la película. Estamos hablando literalmente del día D, el punto de quiebre para las fuerzas aliadas contra la Alemania del bigotito, las vidas en juego, las vidas que se van a perder. Todo eso se discute constantemente dentro de esa sala, y si tienen que posponer la operación, más gente muere en el proceso. Los nazis podrían fortalecerse con el tiempo, puede que no haya una segunda oportunidad para intentarlo, y la película logra mantener esa tensión fluyendo de principio a fin de una manera admirable, con ese mismo peso dramático que sentimos en películas como 13 días, o incluso en momentos claves como de X-Men Primera Generación, donde ya conocemos el desenlace histórico y aún así la tensión de la toma de decisiones nos atrapa completamente. Es una historia sobre el peso de decidir sobre la guerra que se libra detrás de las cámaras, sobre la importancia de la integridad y de decir la verdad incluso cuando no es lo que alguien quiere oír. También sobre la obligación de sostenerse firme frente a la presión de quienes tienen el poder de simplemente ignorarte. Es genuinamente inspirador ver a este hombre saber exactamente la resistencia que va a enfrentar y aún así seguir adelante. Es de los pocos momentos de la película donde vemos a este personaje mostrar nervios genuinos, y eso es precisamente lo que define la valentía real, no la ausencia del miedo, sino sentir ese miedo y avanzar de todas formas. El drama se siente genuino, las actuaciones son muy sólidas, las tensiones es palpable en cada escena, y hay un detalle técnico que a mí me pareció particularmente inteligente. La película incorpora metraje real de la Segunda Guerra Mundial, aunque sí, está coloreado y entrelazado con las recreaciones filmadas especialmente para esta historia. Ese vaivén entre lo real y lo recreado le da un peso adicional, hace que todo se sienta muchísimo más legítimo, más anclado en la realidad histórica. Y por último, algo que hay que aplaudir: esta película dura muchísimo menos de lo que uno esperaría de una película bélica. Tiene 100 minutos exactos, o sea, menos de 100 horas, y sinceramente el cine debería aprender más de este tipo de decisiones, contar una historia importante sin necesidad de estirarla artificialmente para que sea muy cansada. En conclusión, Geekers, el día de Bajo Presión logra algo que pocas películas bélicas se atreven a intentar: convertir una discusión sobre el clima en una de las historias más tensas del año, con un protagonista inesperado cargando sobre sus hombros el peso de decidir la verdad frente a quienes prefieren escuchar otra cosa, con actuaciones, como te lo dije, súper sólidas, de principio a fin, con un ritmo ágil que nunca se estira de más y con una integración inteligente de metraje histórico real. Esta película demuestra que el heroísmo también puede
de vivir en una sala de oficina, sostenido únicamente por la firmeza de decidir lo correcto, aunque duela escucharlo. Chiquitines, hasta aquí el videito del día de hoy, espero que te haya gustado. Realmente fue una peliculaza. Brendan Fraser, la verdad es que actúa increíble. La verdad es que es una película que si eres fan, te gusta la historia, te gusta la Segunda Guerra Mundial, eres un poco más bélico, siento que esta película te va a gustar bastante. No vamos a tener tanta acción, pero sí vamos a tener mucha reacción de aquellos meteorólogos en ese momento de mucha tensión, donde los altos militares que querían atacar ya, obviamente tienen que bajar un poco la guardia y bajar las armas ante el meteorólogo, que bueno, mira, los puso en cintura y los puso a disposición del clima. Una cosa maravillosa, si no la has visto te la súper recomiendo verla. La puedes encontrar en cines y creo que algunas plataformas en otros lados del mundo ya la tienen disponible. Sin más, yo soy el Gon, esto fue Nada Que Ver de Central Geek, y si te gustó este video dale like, suscríbete y pícale a la campanita para que te avise cada que yo subo un nuevo videito. Asimismo en este momento están apareciendo todas nuestras redes sociales donde nos puedes encontrar en todos lados como Central Geek MX. Yo soy el Gon, ya te lo dije. También te dije que esto es Nada Que Ver de Central Geek, y yo te veo en el siguiente videito, bebé bajo presión. Lo mejor de cine, videojuegos, tecnología, todo aquí en Central Geek.